Una vez terminado el proceso que desembocó tanto en la caída de Juárez Selman como en el fracaso del movimiento revolucionario que encabezaba Leandro Alem, y con todo lo que esto último significaba de positivo para los intereses del régimen conservador, el gobierno queda en manos de Carlos Pellegrini. Una anécdota muestra la base del poder del futuro presidente. En el mismo momento que la Asamblea aprobaba la renuncia de Juárez y lo ungía presidente, este se encontraba reunido en su casa con un grupo de banqueros solicitando los millones necesarios para cumplir con las obligaciones inmediatas en el exterior. Por supuesto, todo esto como condición para su asunción como primer mandatario. Demostrando esto a las claras, que a pesar del sofocón económico y el descontento notable de las bases populares con el régimen, este todavía podía reciclarse cambiando de personajes. Lo que no se reciclaba era el poder del Partido Autonomista Nacional y el liderazgo de este en manos de Julio Roca, por otra parte, el verdadero arquitecto del poder conservador junto con el nuevo presidente. En este lavado de cara, el régimen se deshace de los dirigentes más ligados al juarismo, con la clara intención de demostrar que estos eran una anomalía del régimen y no parte representativa de este. Con el nombramiento del mismo Roca como ministro del Interior, este era el único cargo visible de los considerados parte de la vieja política. La incorporación como ministros de personajes considerados como notables de la época, como Vicente Fidel López y José María Gutiérrez, entre otros, le daban cierta pátina de esa decencia reclamada por el pueblo, o por lo menos por la parte audible de este. De todas formas, lo que se avecinaba no era nada sencillo. Por un lado, el problema económico, con la crisis de endeudamiento en el exterior, y por otro, como un derivado de este, el político, encarnado a los cívicos momentáneamente frustrados en la Revolución del Parque, pero para nada vencidos. La figura de Pellegrini, a pesar de que para muchos era el compadre de Roca, en lo que se denominó como la Junta Imbatible, por haber actuado juntos y en sintonía en diversas oportunidades para salvar al régimen cada vez que éste lo necesitó, gozaba del prestigio y la pericia necesaria para capear la crisis. Tenía como antecedente válido haber llevado la voz cantante a favor de arancelar con impuestos la entrada de productos manufacturados durante el gobierno de Avellaneda, lo cual lo pintaba con un cierto perfil productivista. También por haber sido un hábil negociador ante los financistas ingleses durante la crisis de 1885, lo cual preludiaba el actual momento. Luego de varios fracasos, impulsó la creación del Banco de la Nación Argentina en 1891, con capitales mixtos y una emisión de 50 millones de pesos para respaldar la circulación de moneda, con el objetivo de incentivar la industria y el comercio. Como solamente con medidas monetarias no se resuelve ninguna crisis, intervino, a instancia del ministro López, en el comercio exterior, con el objetivo de aumentar las exportaciones y limitar las importaciones, lo cual inmediatamente redundó en un incentivo y alivio para la por entonces escuálida y vapuleada industria nacional, aunque esto no alternó ni medianamente el hecho de que el grueso de lo vendido al exterior sean carnes y cereales. Estos últimos, con la introducción del arado, se multiplicaron geométricamente, pero igualmente, después de muchos años, la balanza comercial volvió a dar favorable. La gestión de Victorino Laplaza en Inglaterra con la banca Rothschild significó un paso adelante en términos de negociación de la deuda, ya que a los acreedores les convenía cualquier plazo antes que la moratoria indefinida propuesta por Argentina. En síntesis, con la simple fórmula de ajustar en lugares donde el despilfarro de los amigos del régimen hacían estragos, incentivar algo la producción manufacturera, merced al proteccionismo aduanero, buenas cosechas y Banco Nacional para fomentar la actividad, le sirvió a Pellegrini para pasar el temporal, llegar a orilla y recibir el mote de piloto tormentas. Por supuesto, sin ignorar el estado lamentable en que se encontraban los sectores populares, abono indispensable y necesario para el éxito de cualquier plan económico. De todas formas, todo esto trajo solo algo de indispensable pero momentánea tranquilidad, ya que nada había cambiado sustancialmente. Especialmente en el plano político, con la cercanía de elecciones y con Pellegrini constitucionalmente invalidado de presentarse para una reelección. En enero de 1891, los cívicos se reúnen en Rosario, inaugurando en la Argentina la era de las convenciones partidarias, y fundan la Unión Cívica. Pero va más allá todavía. También proclama la fórmula Mitre Bernardo de Irigoyen para las próximas elecciones. No era caprichosa la elección de Mitre por parte de los cívicos. Su presencia permitía aspirar a no ser víctimas del fraude electoral tan de moda por entonces. El fundador del diario La Nación, por otra parte, por esas complejidades de la política y la sociedad, se había convertido en ausencia en un ícono para muchos, al punto que en los planes de Roca también figuraba como un potencial candidato de consenso para seguir los dictados del régimen. En marzo de ese año vuelve Mitre al exterior y es recibido por una multitud. A Roca le servía a Mitre candidato en tanto en cuanto sea de consenso y no como una expresión partidaria, y mucho menos si ese partido era la Unión Cívica. Esto enciende las alertas del tucumano, que se pone a trabajar inmediatamente y busca una excusa para reunirse con Mitre.
La estrategia de Roca era explotar la profunda antipatía que Mitre le profesaba a Bernardo Irigoyen por el pasado rosista de este, lo cual había sabido disimular durante años pero era persistente, y fundamentalmente la poca empatía ideológica entre Mitre y los cívicos más duros con Alén a la cabeza. En función de esto le propone la fórmula Mitre José Evaristo Uriburu como una representación de toda la sociedad conjugando capital e interior, y no de un partido en particular, ante lo cual, sorprendentemente, Mitre, tal vez sin medir las consecuencias de lo que se llamaría el acuerdo patriótico, o encantado en su nuevo estatus de referente de la unidad nacional, se muestra interesado. Inmediatamente, y haciendo honor a su mote del zorro, Roca filtra a la prensa el motivo de la reunión. Roca sabía que la sola mención de su nombre era irritante para amplios sectores que adherían a la Unión Cívica, y por eso operaba una ruptura entre ellos. En ese tránsito, el Partido Autonomista se transforma en Partido Nacional y proclama la fórmula Mitre-Uriburu, extendiendo la invitación a los cívicos para que también adhieran a la fórmula, en gesto de unidad nacional. Como respuesta, el sector de Alén, que hacía de la intransigencia casi un dogma teológico, se niega terminantemente. En esta no transo, soy radical, dijo el líder, que no quería tener ningún tipo de contacto con Roca y su entorno, que representaba, a su entender, todos los defectos de la política que los cívicos decían combatir. Consecuentemente, con esa postura, la Unión Cívica se transforma en Unión Cívica Radical y proclama la fórmula Bernardo Irigoyen-Juan Garro. El inmediato devenir posterior, gira exitosa de Alén por el interior mediante, demuestra que el anclaje en la sociedad de las proclamas de los cívicos seguía siendo muy potente, lo cual empieza a mellar la voluntad de Mitre, que debía desmoronarse su condición de candidato de todos. Este último había quedado como líder de la Unión Cívica Nacional, la contraparte de la UCR en la decisión de los cívicos. Mitre no tardó en renunciar a la candidatura, lo cual constituye un nuevo problema para los ideólogos del régimen, el ministro Roca y el presidente Pellegrini, ya que esto podría abrir la puerta a la candidatura en el mismo Partido Nacional de nuevos actores, poseedores de cierta renovación, que no compatibilizaban del todo con la tradición conservadora, cosa que Mitre sí garantizaba ampliamente, especialmente la cuestión del voto popular. Confirmando estos temores es cuando, a partir de una propuesta del gobernador de Buenos Aires, Julio Costa, emerge la candidatura de Roque Sáenz Peña por el Partido Modernista. Este era un joven abogado que había participado como voluntario y con heroísmo en el ejército peruano durante la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia en el año 1879. Esto significaba un peligro para el sector más ortodoxo del conservadurismo, porque si bien Sáenz Peña no era ideológicamente Alem, podía significar la apertura de una puerta a futuro a determinados cambios que serían muy difíciles de digerir y revertir para el establishment conservador. Como aún con algunas ideas reformistas, Sáenz Peña también era un conservador y por lo tanto hombre al cual no se lo podía neutralizar de una forma que implique algún grado de escándalo o conflicto, porque esto traería consecuencias negativas hacia adentro. Acá es cuando la yunta brava, es decir, Roca y Pellegrini, diseña una estrategia para correr sutilmente al joven Sáenz Peña de la candidatura. Como dentro del círculo de afines, con los cuales podían contar con posibilidad de colmar las expectativas de unas candidaturas, el último nombre se había agotado con Mitre, se les ocurre el candidato menos pensado, pero que podía cumplimentar los dos requerimientos necesarios que eran, por un lado, sacar del juego a Sáenz Peña de forma incruenta, y por otro, estar a la altura de la expectativa del propio partido. Y este era nada menos que Luis Sáenz Peña, padre del candidato. ¿Pero por qué la elección recae justo en él? Sáenz Peña padre era un personaje que siempre se había involucrado en política, desde su condición de jurista, y que a pesar de haber ocupado cargos importantes, nunca se metió de lleno en la troya política. Por eso, el desafío era convencer a un hombre ya grande de hacer lo que nunca había hecho, por lo menos oficialmente. Entonces, el indicado para convencerlo fue Bartolomé Mitre. Los obstáculos que podía poner fueron rápidamente zanjados. Por ejemplo, el biológico, la edad. No era motivo. Bernardo Irigoyen tenía los mismos años que él, si fuera el caso. O saber poco de política, lo cual era una ventaja comparativa, ya que para la opinión pública era una buena señal no estar contaminado de lo peor de la política. Y por otra parte, en la gestión iba a estar rodeado por los mejores hombres. Y Roque ya tendría tiempo de ser presidente, pero no ahora. No era su tiempo histórico. Esas líneas argumentativas, más el inmediato y premeditado paso al costado del hijo, tal vez en parte como respondiendo a un mandato de época, ya que por entonces enfrentar a su propio padre en cualquier circunstancia estaba mal visto, pusieron el final deseado a la gestión. Una vez depurada la candidatura conservadora, quedaba el problema mayor. Aún con el amparo del amañado sistema de electores por provincia, que prácticamente garantizaba el fraude y el triunfo oficialista, la cosa no estaba tan clara para los nacionales. El año anterior, Alén y del Valle habían ganado en Capital la senaduría y en algunas provincias se podía complicar. Incluso había algunos adherentes a la candidatura de Sáenz Peña, hijo, que habían quedado resentidos con lo sucedido con su candidato.
También juaristas, que habían servido de chivo expiatorio un par de años antes, podían significar una amenaza. Entonces, para no correr riesgos, Pellegrini decide cortar por lo sano. A partir de una intervención federal a Mendoza, se descubre un supuesto complot con intento de asesinato a Pellegrini, Roca y Mitre incluidos, a cargo de radicales disidentes. Pretexto ideal para declarar estado de sitio y mandar a encarcelar a todos los dirigentes radicales con expectativas electorales a lo largo y ancho del país. La mayoría son enviados a Montevideo, al resguardo de los blancos uruguayos, y volverán a fines de julio sin ningún inconveniente. Eso sí, ya se habían reunido el colegio electoral, eligiendo la fórmula Sáenz Peña Uriburu, perpetrando uno de los fraudes más escandalosos de la historia argentina.